bien. Damos gracias a Dios. Siempre tenemos para compartir con ustedes un trozo de la palabra del Señor, y hoy día lo vamos a estar haciendo en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 7, versos 7 al 11. Ahí tendremos la lectura bíblica para estar compartiendo con ustedes también el tema que hemos preparado para el día de hoy. ¿Ya lo encontraron? Para los hermanos que les cuesta, Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. Y le vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y dice así: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Amén. Esta es la palabra que tenemos para hoy día, para compartir con ustedes, y vamos a estar entrando entonces a lo que tenemos hoy día para compartir con ustedes, que es este tema que ya hemos preparado para que nosotros seamos edificados, pero también lo sean ustedes. Nosotros nos sirve para recordar, ya hace muchos años que estudié esto, pero se nos olvida, cuesta mucho retener la palabra de Dios, cuesta mucho acordarse después, pero sin embargo el Espíritu Santo, Él nos va a recordar, Él nos va a hablar por su palabra, y cuando sea necesario y se requiera, ¿verdad?, de compartir esto, yo sé que el Espíritu Santo nos va a recordar. Así que dice el tema que estamos compartiendo hoy, dice: ¿por qué oramos y cómo debemos de hacerlo? Ese es el tema que tenemos para hoy día, y vamos a estarlo compartiendo con ustedes mediante Dios nos dé la gracia, ¿verdad?, para compartir con ustedes, ya que necesitamos la ayuda de Dios a través de su Espíritu Santo. Si tenemos que identificar la actividad más importante y básica de la vida cristiana, es la oración. La oración es lo más importante que debe de tener un cristiano, un creyente, un hijo de Dios. Vamos a explicar la razón. Primero, la oración es la respiración espiritual. Decir que llevamos una vida cristiana equivale a emprender una vida espiritual. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, el Espíritu de Dios se presenta ante nosotros, hecho definido como aceptación del Espíritu Santo o nuevo nacimiento. Por lo cual, el espíritu muerto que se encontraba dentro de nosotros nace nuevamente, pasamos de muerte a vida. Necesitamos de muchas cosas para el crecimiento de nuestro nuevo espíritu, nuestro nuevo nacimiento: alimento adecuado y ejercitación adecuada. Suponiendo que la palabra de Dios es la comida con la que se alimenta nuestro espíritu, la evangelización es la ejercitación primordial para mantener el crecimiento saludable, y la oración es la respiración espiritual. Permiso. Si bien es cierto, podemos vivir algunos días sin comer en ayuno, ¿verdad? Y no va a peligrar nuestra vida.
Dice, la evangelización, perdón, algunos días y no habrá peligro de verdad de que nos pase algo malo. Uno puede estar un día, tal vez 2 días sin comer y no nos va a afectar. Vamos a seguir viviendo. Al igual que la falta de ejercitación. En cambio, si dejamos de respirar, no podemos seguir con la vida. Por eso la Biblia nos dice orad sin cesar. Esto está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17. Entonces, cuán importante es la oración, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ella es como nuestra respiración. Podemos dejar de ejercitar, ¿verdad? Podemos dejar a lo mejor de alimentarnos 1 día, 2 días, pero no podemos dejar de respirar, porque si dejamos de respirar, pues nos vamos a morir, ¿verdad? Físicamente y por supuesto, y estamos hablando también en la parte espiritual. En segundo, la oración es muy importante para Dios. Por lo que el Señor Jesús denominó al templo como casa de oración. Él dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Si bien el Señor destaca la oración sobre la alabanza, sobre leer la Biblia y sobre la evangelización. Pareciera contradictorio, pero sin embargo, la oración es lo primordial porque es donde nos relacionamos con Dios. Cristo denominó al templo como casa de oración, pero esto no significa que no precisemos en la palabra, las alabanzas y la evangelización. Todo aquello es muy importante dentro de la iglesia, pero la más importante de todas ellas es la oración. ¿Cómo está en su oración? ¿Está orando? ¿Está buscando la presencia de Dios? ¿Está buscando la oración? Bueno, para eso estamos desarrollando este tema, para que nosotros también podamos informarnos un poquito y nos acerquemos más a la oración. En el día de hoy hablaremos de 4 cosas relacionadas con la oración. Lo primero es qué es la oración en su definición. Lo segundo, por qué se debe de orar, el objetivo de la oración. Tercero, cómo se debe orar, método de oración. Y cuarto, ¿cuándo obtenemos las respuestas a nuestras oraciones? Trataremos todos estos temas referentes a la obtención de respuestas después de la oración. Primero, ¿qué es la oración? Es una pregunta que nos hacemos todos nosotros. La gente se pregunta mucho y se esfuerza a veces por orar, ¿verdad? Y a veces uno se hace, trata de orar, de buscar las mejores palabras. En realidad Dios no requiere tanto de eso. Dice, si definiéramos en una sola frase el significado de la oración, podríamos decir que es la conversación que entabla un hijo y su padre. Mire qué sencillo la oración. Está la confianza que debemos de tener nosotros hacia nuestro Dios, nuestro Padre. Cuando uno tiene una buena relación con sus padres, le es muy fácil entender y comprender a Dios. Ahora, si la relación de algún hermano con su padre no fue la mejor, puede que se le dificulte un poquito, pero debemos entender que Dios no se compara con nadie de este mundo. Dice, para la relación existente entre Dios y nosotros está instalada
una especie de línea directa. Es esta bendición que nosotros tenemos de conversar directamente con Dios, no importa dónde estemos, no importa el lugar, la hora, la fecha y nada. Siempre Dios estará dispuesto en el momento que nosotros oremos. Ahí está Dios siempre para escuchar nuestras oraciones. Nunca estará ocupado. Y esto es una gran bendición. Por lo tanto, tengamos en cuenta y recomendamos dos cosas sobre la definición de la oración. Primero, Dios es quien escucha nuestras oraciones. Debe de estar muy claro. Quien escucha nuestras oraciones es Dios. Es de suma importancia saber quién es el receptor de nuestras oraciones. Eso debemos tenerlo nosotros muy claro, ¿verdad? Hacia dónde estamos dirigiendo nuestras oraciones. Equivale a escribir una carta con temas de importancia, ¿verdad? Con la dirección equivocada del receptor, la carta no podrá nunca llegar a manos del destinatario. Eso también es importante. ¿Por qué? Porque debemos de orar, ¿verdad?, en la forma correcta y usar los métodos correctos para que nuestra oración pueda llegar a la presencia de Dios. De igual manera, si nosotros oramos con fervor durante un lapso prolongado y no estamos seguros sobre a quién le oramos, no tiene sentido alguno que estemos orando. Imagínense, si usted no sabe y no está seguro a quién le está orando, es vano, no sirve, porque debemos tener muy claro hacia dónde dirigimos nuestras oraciones. Entonces, vemos, perdón. Segundo, debe comprender con exactitud la relación entre nuestra oración y la voluntad de Dios. Recordemos que Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Jesucristo nos otorga la potestad de ser sus hijos si le creemos. Vamos a ver San Juan capítulo 1 y verso 12. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Muy importante. Esa es la seguridad que yo y usted debemos de tener, que somos hijos de Dios y la potestad que Dios nos ha dado. Por eso, en Romanos capítulo 8, verso 15 dice lo siguiente: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clama Abba Padre. La palabra Abba proviene del arameo que significa papá, designación que en ese entonces usaban los judíos. Ahora, hay una serie de motivos por los cuales los niños llaman a sus padres papá. Primero, porque todavía no han madurado, se debe a la falta de discreción. Segundo, porque piensan que su único medio de vida son sus padres. Tercero, dependen en su totalidad de los padres. Cuarto, porque piensan que los padres todo lo pueden hacer por ellos. Nosotros debemos orar en la base de estos sentimientos que hemos ya visto anteriormente. Necesitamos de parte de Dios, somos dependientes totalmente de Dios.
Segundo, el objetivo de la oración. Existen varios motivos de oración, pero quisiéramos compartir solamente 4 de ellos. Primero, debemos orar para abrir o tocar el corazón de Dios. Sabemos muy bien que Dios tiene todo y desea darnos todo. La verdad sobre el deseo de querer darnos las cosas está demostrada a través del hecho de haber entregado a su Hijo unigénito. Ahí está entonces la realidad, cómo Dios está dispuesto a darnos todo lo que nosotros le pidamos y lo que necesitamos. Nosotros somos capaces de ofrecer todo a excepción de nuestros propios hijos, porque ellos son los más valiosos de nuestras vidas. Pero Dios entregó su Hijo unigénito para nosotros. Entonces ahora, ¿qué es lo que debemos de hacer? Debemos de creer que Dios es generoso y que provee todo para nosotros. Por eso en Romanos capítulo 8, el verso 32 dice lo siguiente: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos hará también? Nos dará con él todas las cosas. Si pudo darnos a su Hijo Jesús en rescate de nuestra vida, ¿cómo no nos va a dar todo lo demás que nosotros necesitamos? Si Él lo tiene todo, lo posee todo, y es dueño, por supuesto, de todo el universo. En el versículo original del griego, la palabra yopetoi, gracia, significa regalo o dávida. Por lo tanto, esto significa que Dios no escatimó en dar a su Hijo en sacrificio por nosotros. Ahí estamos viendo nuevamente que Dios desea darnos, si fue capaz de dar lo más preciado de su corazón, que era Jesús. Bueno, ¿cómo no nos va a dar también tantas cosas que nosotros también necesitamos? Podemos ver que Dios nos quiere dar muchas cosas, pero sin nuestra oración Él no puede obrar. Es decir, que sin la oración de petición no nos podrá dar nada. El que pide, recibe. Estábamos leyendo en el texto anteriormente. El que pide es el que recibe. El que busca, halla. El que llama, se le abre. Por eso que es tan importante la oración, para que podamos obtener lo que nosotros necesitamos, y que Dios lo hará. Por eso es que en la palabra de hoy hemos visto lo siguiente: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿a quién Dios le va a responder y le va a dar? Justamente al que pide. ¿Y cómo pedimos? Se pide en oración, conversando con Dios. Ya lo dijimos, es esa conversación de confianza y de intimidad con nuestro Padre, así como nosotros lo hicimos con nuestros padres también. Nuestros padres, cuánto se esforzaron en darnos de lo poco que tenían, ellos lo dieron todo por nosotros. ¿Cuánto más Dios lo hará? Si nosotros le decíamos al papá, a la mamá que teníamos frío y nos obligaban, ellos nos sustentaban, ellos nos proveían de acuerdo a las fuerzas que tenían. ¿Cuánto más Dios, que es nuestro Padre Celestial y es dueño de todas las cosas? Por lo tanto, si nosotros no le pedimos a Dios, aunque Él desee darnos muchas cosas, no va a poder darnos nada. Ore, busque, pida, llame a Dios cuando necesite. ¿Y cuando necesitamos? Todos los días necesitamos a Dios y todos los días dependemos de Dios. La oración es como la llave que toca o que abre el corazón de Dios. Es la llave de todo. Por eso
En la oración vamos a Dios, a nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Creador. Dios es un todo para nosotros, aparte de ser nuestro papá. Segundo, debemos de orar para pedir con sensibilidad espiritual. Esto es muy importante, sensibilidad espiritual. Le explicamos la necesidad de sensibilidad espiritual en la vida cristiana. Todos los que son hechos hijos de Dios tienen como guía al Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene diversas formas de guiarnos. Esa es una de las cosas que hace, nos guía a toda verdad, a toda ciencia y a toda justicia, y todo lo demás lo hace el Espíritu Santo. Ahora, no es raro, ¿verdad? Esto no es raro, pero nos hace escuchar su voz y nos guía a través de ella. No es una voz que a veces que podamos siempre escuchar en forma o sea, podemos oírla mejor, se me fue, con nuestros oídos. Pero sin embargo, Dios nos habla a través del Espíritu Santo a nuestros corazones. Uno siente claramente cuando Dios a través del Espíritu Santo está hablando a nuestro corazón o a nuestro espíritu. Ahora, si no hay sensibilidad, obviamente que no vamos a poder entender el lenguaje de Dios. A veces nos guía, nos habla a través de la palabra, a través de sueños, otras veces, o a través del ambiente. Dios siempre nos va a estar hablando. Por eso debemos estar atentos a la voz de Dios. Él nos va a hablar siempre a través de el Espíritu Santo. Ahora, si nuestro espíritu no es sensible, por más que el Espíritu Santo nos hable, no podremos escucharlo ni sentirlo. Tiene que haber un corazón sensible, ¿verdad?, a la voz del Espíritu Santo de Dios. Tercero, hay que orar para obtener el poder espiritual. Por eso, todo lo que nosotros necesitamos lo vamos a lograr solamente a través de la oración. ¿Por qué se necesita fuerza del Espíritu? La capacidad no es un factor del cristiano, pero sí es la consecuencia de ser un cristiano. Por lo tanto, la capacidad no es una cualidad del cristiano, pero pertenece a uno de los factores fundamentales en el cristianismo. Esto es porque creemos en un Dios vivo, eterno, soberano, todopoderoso, el creador del universo, ¿verdad?, el gran yo soy. En Mateo capítulo 11 vemos cuando Juan el Bautista estaba en la cárcel y mandó a 2 de sus discípulos a que le preguntasen lo siguiente a Jesús: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Mateo 11:3. Entonces, quería saber específicamente si Jesús era el Mesías que habría de venir o si no lo era. A esto Jesús respondió diciendo que Él es el Cristo, el Dios que vino a la tierra, respondiendo lo siguiente. Jesús les dijo: id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veís. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Mateo capítulo 11, versos 4 y 5. Este milagro demuestra que Jesús es el Mesías. Además, Jesús realizó incontables milagros y a pesar de ellos, sus discípulos reconocieron a Jesús luego de su muerte y su resurrección. Como Dios ungió
con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hechos 10:38. Haciendo bienes se refiere a que su acto fue de sanar enfermos. Pero en el cristianismo, tener poder no es algo raro, sino que se debe a algo normal. Por ello el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 4, verso 20. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. No solo esto, el apóstol Pablo dice que el que no quiere este poder, que se vaya. Dice que se vayan. Dice, aquí aparece 2 Timoteo 3:15, dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita. Hay mucha gente dentro de la iglesia que no cree en Dios. Y usted ve en las redes sociales donde ya se enseña que Dios ya no habla al corazón, que Dios no sana, que no liberta y tantas otras cosas. Es como si Dios estuviera tan lejano y dejó solamente un libro. No, Dios se sigue manifestando, Dios sigue haciendo prodigios, milagros, sanidades hasta el día de hoy. Ya le hemos dicho que aparte de las escrituras tenemos las evidencias de lo que Dios está haciendo en este tiempo todavía. Así que usted siga teniendo fe y siga pidiendo a Dios, aunque lo que usted esté viviendo sea tan difícil, imposible para usted, pero no imposible para Dios. Pero para poder obtener este poder hay que orar mucho. Mucha oración, mucho buscar la presencia de Dios. Ahora, hay muchos tipos de oración. Hay oración donde solamente le pedimos a Dios nada más. Ni siquiera se nos pasa por la mente a Dios, a la persona de Dios. No, solamente pedimos y está bien, hay que pedir. Pero hay un tipo de oración donde nos relacionamos con Dios. Como yo les decía, esas conversaciones que tiene el papá y el hijo. Yo les he contado muchas veces que yo me vine a Santiago acá, por el año 78. Llegué a Santiago y después de unos 3 años empecé a viajar al sur. Cuando iba al sur, yo iba a ver a mi papá. Y mi papá, si ese día no tenía un culto, él hacía un culto especial para mí. Después me sacaba hacia el cerro, caminaba hacia arriba para enseñarme cosas, para hablarme de papá a hijo, ¿verdad? De esa relación se trata y ahí Dios se va a revelar a nuestra vida. Dice, en cuarto lugar, hay que orar para agradar a Dios. No todas las oraciones son agradables a Dios. En la Biblia habla de que la oración es un perfume agradable a Dios. Leamos Apocalipsis 5:8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son la oración de los santos. Mire qué hermoso, qué maravilloso, cómo Dios escucha nuestras oraciones. Y nuestras oraciones son como un incienso agradable, un olor grato hacia Dios. El incienso es algo que agrada mucho a Dios. Por lo tanto, a Dios le agrada mucho la oración que nosotros le hacemos. Mira qué tremendo. A veces piensa uno que nuestras oraciones son una carga para Dios. ¿Y qué pensará Dios si estoy orando? Sin embargo, a Dios le agrada mucho que nosotros oremos.
cuando vamos ahí a la presencia de Dios a conversar con Él, y cuando vamos y le presentamos también nuestras oraciones y nuestras peticiones, nuestro Señor se alegra, se goza de que estemos ahí confiando en Él, confiando, verdad, en que Él es nuestro papá. ¿Cómo se siente usted, papá, cuando su hijo le pide algo y usted se lo da? Contento, ¿verdad? Cuando su hijo tiene confianza y le cuenta a usted lo que está pasando. Porque normalmente los hijos, especialmente los adolescentes, no hablan mucho con los papás. Ellos se informan a través de otros amigos, a través de las redes sociales, pero nunca tienen la confianza con su papá. Acá es todo lo contrario. Nuestra confianza es totalmente en Dios. Dice: ¿por qué será? Entre las personas que se quieren y se aman hay una comunicación y un vínculo entre ellas. Yo siempre tomo el ejemplo en los esposos, cómo debe de ser el amor entre el esposo y la esposa. Yo le decía, cuando uno está enamorado no hay frío, no hay calor, no hay lluvia, no hay nada, no hay distancia. Siempre uno busca la forma de estar con la amada cuando uno está de novio, ¿verdad? ¿Cuánto más con Dios? ¿Cuánto más será esa relación con nuestro Señor, que nuestro papá es nuestro Redentor, nuestro dueño, nuestro Salvador? Él es un todo para nosotros. Esa relación debe estar también hacia nuestro Dios. Si usted ama a su esposa, que debe de amarla, viceversa, la esposa ama también a su esposo, ¿verdad? Y están esas atenciones. Yo no sé si todavía usted le lleva chocolate a la esposa, le lleva flores a la esposa, y seguramente la esposa, cuando llega su esposo al trabajo, lo trata como un rey en la casa, ¿verdad? Es el amor, cuanto más hacia nuestro Dios. Dice: los padres que se encuentran alejados de sus hijos se ponen muy contentos cuando alguien los llama, por ejemplo, o le envía un WhatsApp ahí y le expresa, ahora que viene el Día de la Madre, ¿verdad? La mamá espera ese llamado cuando el hijo está lejos, no puede viajar, no puede venir a verlo por situaciones. Pero una llamada de teléfono, qué bien hace, qué contento se siente uno, ¿verdad? Tanto los padres como los hijos, ¿verdad? Así también a Dios le agrada, ¿verdad? Esa búsqueda, de buscar a Dios. Mire, es tan importante en nuestras oraciones. No tiene que ser un monólogo. Debe ser un diálogo. Si estamos orando, debemos de detener nuestra oración para oír a Dios, y para eso tenemos que tener un espíritu sensible, ¿verdad? Que nos capacite para poder oír a Dios, y eso demanda un poquito de tiempo. Entonces dice que para Dios, así como se alegra un papá cuando un hijo o una mamá, cuando su hijo lo llama o lo busca, cuánto más es el gozo de Dios que nosotros lo busquemos en oración. No debe de ser una carga, es un privilegio orar ante nuestro Dios. Por lo tanto, hay muchas razones para orar, pero hoy solo mencionaremos 4 de ellas. Ya, este es el tercer punto. ¿Cómo debemos realizar esta oración tan importante? Vamos a desarrollar. Primero, hay que orar con sinceridad. Mire qué importante la sinceridad delante de Dios. Usted sabe que Dios es omnisciente, a Dios no se le puede engañar. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Nuestra oración debe de ser sincera. Sincera. Si nosotros le fallamos a Dios, debemos de confesarle que le fallamos y pedirle perdón por lo que nosotros hemos hecho y no por excusas. Nuestra oración entonces debe de ser sincera delante de Dios. A Dios no le agradan las oraciones que no sean sinceras, las oraciones que son hechas por obligación
o que se hacen por costumbre. De repente cuando nosotros nos conectábamos al Zoom, porque teníamos oración, había oración los domingos en la mañana, cuando nosotros estábamos ahí en comunión, había que orar por Zoom, en la semana también, y de repente uno empieza a buscar las mejores palabras. ¿Por qué? Porque en realidad nuestras oraciones no las hacemos para que las escuche Dios, sino para que las escuchen las personas. Y eso no vale absolutamente de nada. Y también cuando lo hacemos por costumbre, por obligación, ¿verdad? No sirve de nada orar obligados. No sé es como abrazar a otra persona que no está ni ahí con nosotros. No sirve de nada. A pesar de no ser una oración impresionante, a Dios le agrada la oración sincera como la de un niño, sincera e inocente. Mire qué diferente de lo que nosotros pensamos. Cuando vamos a orar y nos dicen, a ver, tal persona le va a corresponder un tiempo de oración y prepárese para que ore. Y uno empieza a buscar las palabras más rebuscadas. ¿Para qué? Nuevamente, no para agradar a Dios, para agradar a las personas que están ahí también a nuestro lado o que están a través de, digamos, del Zoom o de cualquier plataforma. Nuestra oración debe ser sincera como un niño. Mire, como un niño de 3, 4 años, totalmente inocente. Aunque uno se trabe, aunque uno tartamudee, ¿verdad? O no le salgan las palabras, debe de seguir orando. No importa. No, Dios no lo va a calificar por la elocuencia de sus palabras. Dios lo va a calificar por lo que hay dentro de su corazón. Dice, Dios no ve las palabras que nosotros usamos, sino ve cómo es nuestra disposición en la oración. Así que cuando usted le toque orar, no se preocupe de las palabras. Si usted le dicen que tal día le tiene que orar, empiece a pedirle gracias mejor a Dios. Que Dios le dé palabras. Que sea el Espíritu Santo que le esté guiando en la oración y no nosotros colocándole de nuestra propia cosecha. Segundo, tenemos que orar para llamar la atención de Dios, es tocar el corazón. A Dios no se le puede torcer el brazo, pero sí se le puede tocar el corazón. Permiso. Entonces se tiene que orar para conmover el corazón de Dios y no el corazón de las personas. ¿Se da cuenta? Así que cuando le toque orar, no esté pensando en las personas, esté pensando que su oración está dirigida hacia Dios. Por otra parte, llevar una vida en Cristo es para llamar la atención de Dios. Cuando usted se aferra a Jesús, es fiel a Jesús, ahí está Dios viéndolo. Ahí está viendo cómo usted ama a su Hijo Jesús. Y eso va a llamar la atención de Dios. En Mateo capítulo 6, el verso 2 al 8, dice lo siguiente. Jesús nos enseña a socorrer, cómo orar y el significado del ayuno. Estas 3 acciones que menciona son acciones que cualquier hombre puede realizar. Por lo tanto, el socorrer a otros es una acción dedicada al prójimo. La oración es una acción dedicada a Dios y el ayuno es una acción dedicada a uno mismo. Pero Mateo, en capítulo 6, 1, nos da la explicación de cada una de estas acciones. Vamos a ver el pasaje. Dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres,
para ser vistos por ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Para quién lo hacemos? Para Dios. Todo lo que hacemos es para glorificar a Dios. Absolutamente todo. Y no para llamar la atención de las personas. ¿Cuál será su significado? Todas nuestras acciones como cristianos son realizadas solamente para llamar la atención de Dios, para glorificar a Dios. Nada más. Entonces hay que orar para llamar la atención de Dios. Tercero, hay que orar con fe. Vamos a ver que sin fe es imposible agradar a Dios. Para poder comunicarnos con Dios debemos utilizar la vía de la fe. ¿Cuál es la razón? La razón por la cual perdimos toda comunión con Dios fue que nosotros pecamos. ¿Cuál fue el pecado que cometieron nuestros antepasados Adán y Eva? El pecado fue el hecho de comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal. Pero ¿cuál habrá sido la razón por la cual nuestros antepasados Adán y Eva comieron esta fruta prohibida? Escuche bien. Esto fue porque no creyeron a la palabra de Dios, que si comían de este fruto morirían. Dudaron de la palabra de Dios, no confiaron en Dios y por consecuencia pues cayeron en desobediencia. Repitiendo lo anterior, la causa del pecado fue la desobediencia. Por lo tanto, para poder mantener la comunión con Dios se requiere tener fe. Leamos la palabra de Hebreos 11:6 y preste mucha atención. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Cuando oramos debemos estar seguros de que Dios está vivo, Dios es real, no es un mito, Dios es una persona real que existe y que está en los cielos y que por la fe vive en nuestro corazón. Y que Él responderá nuestras oraciones. Si no estamos seguros, tampoco habrá respuesta de parte de Dios. Cuarto, hay que orar en el nombre de Jesús. Muy importante, la gente se pasa por alto a Jesús. La mayoría de los hermanos cuando oran se pasa directo. ¿Qué dijo Jesús? Juan 14:14 dice: si algo pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. No puedo pasar por alto al Hijo, a Jesús. Todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús lo hará. Jesús lo hará y todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús, el Padre también lo hará. ¿Y qué significa orar en el nombre de Jesús? Esto quiere decir que oren solamente confíen en Jesús y en su obra. De repente nos cuestionamos, no tengo fe, Señor, pero basta con creer en Jesús. ¿Quién es Jesús? Creer en la obra de Jesús. Eso, si no se trata de tener una super fe, es creer en Jesús. Por ahí parte, creer de todo corazón que Jesús, ¿qué es Jesús para nosotros? ¿Qué fue Jesús? ¿Qué es Jesús para la iglesia? ¿Qué es Jesús para el mundo? Bueno, importante lo que es Jesús para nosotros. Nada más, no se requiere tener una super fe. Todos nosotros nacimos como pecadores y vivimos como tales. Al ser Dios santo y piadoso, no podría escuchar nuestras oraciones. Pero Jesús recibió el castigo que nosotros debíamos recibir, llevando la pesada cruz. Por lo tanto, lo que hizo Jesús nos dio la posibilidad de presentar nuestras oraciones delante del Padre sin tener que sentirnos distanciados. Por eso 1 Juan, capítulo 2, verso 1, dice lo siguiente. Hijitos míos, estas cosas os escribo
para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Mire, cuando usted falla, uno se siente mal. O cuando yo fallo, me siento muy, muy mal. ¿Quién nos falla? Todos fallamos. Pecar es errar, cerrar al blanco. ¿Quién no hierra? Pues que todos erramos, todos fallamos y todos pecamos. Y eso es un impedimento para orar. Y eso también vamos a ver más adelante que también se aprovecha el enemigo. Por eso que uno debe de llevar una vida de oración, una vida de arrepentimiento. Cada vez que nos equivocamos debemos de ir a las plantas de Jesús y pedirle perdón. Y cuando nosotros oramos, el diablo trata de participar en la oración. Ahí está siempre metido ante Dios, pero también afecta nuestra conciencia. Dice, dice, Dios, esa persona ha pecado mucho este día, actuó de mala manera, dijo palabras que lastiman, ya está, pecó en sus pensamientos. Eso lo dice Satanás, pero también son nuestros propios cuestionamientos que nos alejan de Dios. Nos alejan y vamos a orar muchas veces avergonzados delante de Dios. Pero recordamos que Dios es un Dios perdonador y que Él perdona nuestros pecados. Y hasta pecó en sus pensamientos. Dios, tú eres justo, y se acepta la oración de este infiel, ¿en qué quedaría tu justicia? Mira la respuesta de Jesús. En ese momento Jesús, que se encuentra delante de Dios, intercede por nosotros diciendo, es verdad, es una realidad que esta persona ha pecado mucho el día de hoy, pero también es verdad que pagué todas las deudas de los pecados en la cruz hace casi 2000 años atrás. Dios es justo y escucha su oración. Entonces ahí está, ¿verdad? Ahí está la lucha en la mente, en la conciencia. Señor, no puedo orar y nos avergonzamos. Y en vez de acercarnos más a Dios, nos alejamos y como que dejamos de orar. Ahí es cuando más hay que orar, más hay que acercarse a Dios, ¿verdad? Yo recuerdo al Gilbert a veces cometía algunas faltas y a veces había que corregirlo, pero él decía, perdón papá, siempre decía así, perdón papá. Y eso debe de ser siempre nosotros, debemos de reconocer nuestras faltas ante Dios y Él está ahí siempre para perdonarnos. Recuerdo, siempre Dios nos perdonará, no es para que nos demos licencia y andemos haciendo cosas malas, ¿verdad? Porque en realidad, ¿verdad? Los que pecan, dice muy claro ahí 1 Juan, que no son hijos de Dios, son hijos de otro lado. Y si nosotros decimos que no pecamos, hacemos mentiroso a Dios. Así que por eso ya leímos 1 Juan capítulo 2, verso 1. Hijitos míos, si algún pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Por lo tanto, Dios sin ningún tipo de distanciamiento escucha y contesta nuestras oraciones cuando oramos. Ya, nuestras oraciones, decía, cuando oramos debemos de recordar esta realidad. No se olvide nunca, Dios es perdonador, no se esté quedando. Si usted le falló, lo que tiene que hacer es pedirle perdón a Dios, ¿verdad? Bueno, y no hacerlo más, si usted se equivocó, no hacerlo más, y que Dios lo va a perdonar. Y sus oraciones tienen respuesta. En quinto lugar, hablaremos sobre las oraciones en todo momento y la costumbre de orar. La costumbre. El hecho de orar lo podemos hacer tantas veces como queramos, cada vez que lo necesitemos. No hay restricción en la oración. Cada persona tiene la libertad de orar. Uno no puede andar pidiendo permiso al pastor para orar. Imposible. Uno tiene esa libertad de orar cuando uno quiera, donde quiera y cuando quiera. Dice,
Podemos orar cuando, bueno, los que manejan, otros cuando están trabajando, otros cuando están en cualquier actividad se puede orar. Ahora, en silencio, ¿verdad? Uno puede orar también. Uno dice que no se puede orar en silencio, pero son mentiras porque ahí yo he visto por ahí que es pecado orar en silencio. Sin embargo, Ana estaba orando en silencio y solamente movía sus labios porque estaba tan acongojada. Sí se puede orar ahí, ¿verdad? En silencio, ¿verdad? En el Espíritu. Dice, uno puede estar orando por dentro, pero debemos ponernos un horario y, ¿verdad?, para orar a una hora, y debe ser una costumbre. No significa que nosotros vamos a estar orando por ahí, pero debemos tener un tiempo de oración, intimidad con Dios. Tiempo, como yo les decía, donde vamos a conversar el papá con el hijo, van a conversar, hijo, hija, esposo también, ¿verdad? Se conversa en intimidad, hay comunión. Así también nosotros debemos tener la costumbre de orar, ¿verdad? En la mañana pueden hacerlo algunos, otros lo pueden hacer a mediodía, a la tarde, en la noche, pero hay que tener un horario siempre tener un encuentro con Jesús. Dice, porque Jesús, siendo el Hijo de Dios, estando en forma humana, dice, en este mundo se levantaba a la madrugada para ir a un lugar tranquilo a orar. Jesús siempre lo hizo. Recuerde, siempre Jesús, antes de partir su día, en su ministerio, él primero estaba en la presencia de Dios. Iba a fortalecerse ante Dios, a pedir gracia, sabiduría, discernimiento, poder, autoridad. Cuando él bajaba de la oración, él ya sabía todo. Por eso es que podía discernir los espíritus, conocía los pensamientos de las personas, podía sanar a los enfermos y liberar los endemoniados, porque había estado en comunión con Dios y el Espíritu Santo está ahí para respaldarlo y para también obrar a su favor. Nosotros, al ser personas simples, necesitamos aún fijar un lugar de horario para orar, porque de lo contrario nos resultará muy difícil entablar una relación con Dios. Yo uso siempre la referencia entre el esposo y la esposa porque el apóstol Pablo relaciona a Jesús con su iglesia, con su novia, con su amada. Por eso que nosotros debemos de tener estos ejemplos, cómo nos relacionamos con Dios, cómo nos relacionamos con la familia, ¿verdad? Insisto, en un matrimonio donde no hay comunión, no hay intimidad, no pasa nada. Hay dos personas nomás que están juntas, pero no hay esa relación que debe de haber entre el esposo y la esposa y la iglesia y Cristo. Jesús nos revela una manera diferente de orar siguiendo el esquema de oración que Jesús nos ha enseñado. Esto es el Padre Nuestro. Nosotros conocemos acá la oración como el Padre Nuestro, ¿verdad? Dice Padre Nuestro. Más que decir el Padre Nuestro, es más conveniente decir la oración que nos enseñó el Señor Jesús. Esto se debe a que los discípulos le pidieron a Jesús la manera de orar. Y Jesús les dijo, vosotros oraréis así. ¿Verdad? Ya dijimos, nosotros lo conocemos como el Padre Nuestro. Mateo 6, 9 al 13 dice, vosotros oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tú dices el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos, por todos los siglos. Amén. Y eso entonces nosotros conocemos como como el Padre Nuestro, o como Jesús enseñó a orar a sus discípulos. El Padre Nuestro tiene 6 partes, las vamos a desglosar. Primero, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. A esta parte se le llama adoración. Nosotros de repente partimos la oración, pasamos sobre Jesús, sobre todo, no nos acordamos de nada,
y solamente pedimos, pedimos y pedimos, pero Dios quiere algo más en nuestras oraciones. Es para demostrar que Dios obra a favor nuestro, por lo tanto estamos demostrando y alabando, adorando a Dios por lo que Él ha hecho en nosotros. Ahí estamos viendo adorar, la adoración en donde destacamos los atributos de Dios, todo lo que en realidad es en su esencia. Segundo, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. A esta parte se le llama devoción. En realidad tiene tres tipos de significado. Primero, habla de la autoridad de Jesús. Segundo, el pueblo que obedece a la autoridad de Jesús. Y tercero, el territorio. Por lo tanto, pertenece a su autoridad, todo le pertenece a Jesús. Por eso dice, venga tu reino, porque quiere decir que toda mi vida la dirigiré hacia Dios. Queremos que su voluntad que desciende desde el cielo se cumpla en mi vida. Siempre oramos a Dios, Señor, haz tu voluntad, que no se haga la mía. Y debe ser nuestra oración, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. A veces no concuerda con mi voluntad, pero hay que dejar que se haga la voluntad de Dios y no la nuestra. Por lo tanto, Jesús nos muestra que el principio de la oración debemos de dar alabanzas y demostrar devoción. Todo esto debe tener un sentido, no es orar, como ya le decía, uno ora, entra orando y no respeta a Jesús, no va ante Dios nomás como si Dios estuviera obligado a escucharnos, y la gente decreta y hace un montón de cuestiones. Sin embargo, nosotros vamos como hijos y con humildad y primero a engrandecer, a exaltar, a adorar a Dios, y después vendrá el tiempo de pedir. Dios creó al hombre para recibir la gloria a través de ellos, ¿verdad? ¿Para qué nos creó Dios? Para que le adoremos, para que le glorifiquemos, para que le exaltemos. Su creación. Por ello debemos adorarle a Dios y demostrarle devoción, y así poder tener una mejor relación con Él. Cuando tenemos una relación estable con Dios, podemos pedir lo que necesitamos. Oh, pero hermanos, hay gente hay personas que nunca se acuerdan de Dios, pero cuando viene la aflicción, cuando viene la prueba, ahí se acuerdan de Dios. Ahí Dios muchas veces se ha movido a misericordia, y a veces, bueno, Dios no se escucha. ¿Y qué pasa después? Se olvida. ¿Recuerda usted en los tiempos de los jueces? Ellos, ¿verdad? Ellos pecaban, Dios traía juicio, ellos oraban y Dios respondía. Y después que se moría el juez, volvían a lo mismo, un círculo vicioso. En nosotros no debe de haber un círculo vicioso. Debemos siempre estar orando en las buenas y en las malas. Y si estamos en las malas, más todavía. Tercero, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. De esta manera pasamos a la parte de los pedidos. Ve que hay un orden. Ahí le vamos a pedir a Dios todo lo que necesitamos. No significa que solamente le vamos a pedir 1 kilo de pan a Dios. No se trata de eso. Se trata de pedir todas las cosas que nosotros necesitemos en la vida. En este momento hay algo en que debemos tener cuidado. Hay que pensar si lo que pedimos es para glorificar a Dios y en beneficio del prójimo. Porque si pedimos cualquier cosa que no sea para la gloria de Dios o de ayuda para el prójimo, significa que se convertirá en un arma de pecado, llegando a la conclusión de que no habrá nada bueno en ello. Ahí nos enseña, ¿verdad? Santiago, a veces pedimos y pedimos mal, pedimos para nuestro deleite, no hay respuesta. Cuarto,
y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. A esto se le llama etapa de relación. Por lo tanto, tratamos de tener una relación con Dios, pidiéndole que perdone nuestros pecados y así también perdonamos a los que pecan contra nosotros. Porque Dios ama a cada persona y si nosotros no podemos perdonar, tampoco Dios nos puede perdonar. Si usted no ha perdonado, no espere que Dios le perdone. No espere, usted debe de perdonar. Usted puede decir que me hizo tanto daño, me ha hecho tanto mal. Sí, es verdad, pero usted debe de perdonar, porque si no lo hace, no tendrá perdón de Dios. Esta es la razón por la que no podemos tener una relación estrecha con Dios. Si queremos tener una buena relación con Él, debemos de perdonar a todas las personas. No lo olvide. ¿Quiere que Dios lo escuche? ¿Quiere que Dios lo perdone? ¿Quiere ser prosperado? Bueno, usted perdone al que le ofendió. Perdone. No pregunte nada, solo perdone de todo corazón, no de los labios hacia afuera, de todo corazón. Quinto, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esta etapa se le llama la batalla espiritual. Acerca de la batalla, bueno, vamos a hablar más adelante acerca de la batalla espiritual. Dice, cada vez que nuestra fe se apaga, debemos darnos cuenta de que la maldad está afectando nuestra vida. ¿Qué es lo que produce en nosotros que la fe decaiga? A veces porque estamos fallando, le estamos fallando a Dios, no estamos confesando nuestros pecados y a la gente le gusta el pecado, como que es dulce y la gente sigue en eso y uno se sigue, en vez de acercarse a Dios, se empieza a alejar de Dios. Es para que Dios también nos proteja del mal. Nosotros no nos podemos defender, solo necesitamos la ayuda de Dios. Sexto, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Pasamos a la última parte que también es adoración. Partimos con adoración, terminamos nuestra oración con oración. Ahora, no es fácil orar en un principio. Que ustedes le oran a Dios como si fuesen niños de 3 a 4 años y que hablan con su padre. Él escuchará lo que su corazón quiere decirle y justamente esto es orar. Miren, nuevamente, esa oración tan sencilla que debemos de hacer ante Dios. Sencilla, como un niño, 3, 4, 5 años, 6 años, ¿verdad? Él va a hablar y el papá lo va a entender. Decían antiguamente que las mamás entienden más a los hijos. Uno aprende a entender a los hijos, aunque ellos no hablen claro, no usen palabras sofisticadas, nosotros le vamos a entender perfectamente, así cuanto más Dios va a entender nuestras oraciones. No se preocupe por el lenguaje, no se preocupe por usar palabras tan rebuscadas. Ore a Dios con sencillez. Cuando esté solo, ¿para qué va a usar palabras que ni siquiera usted las entiende? Ore de acuerdo a su entendimiento y que Dios va a entender la intención de su corazón. Entonces, dice que habla con su padre. Él escuchará lo que su corazón quiere decirles. Eso es orar. Es orar en el espíritu desde adentro, no de aquí hacia afuera. Pero si ustedes desean crecer espiritualmente, no se olviden de que va a ser de mucha ayuda orar según las estructuras dentro de la oración que nos enseñó Jesús: adoración, devoción, pedido, comunión, guerra espiritual y adoración. Aplique estos principios en sus oraciones. Al principio cuesta un poco, pero después uno se acostumbra a orar en orden. Cuarto, ¿cómo depende Dios? ¿Cómo responde Dios
a las oraciones. Dios responderá todas nuestras oraciones, téngalo por seguro. Si la responde, dice, Él responde todas nuestras oraciones. Pero hay 4 formas en las que Él responde. Ponga atención. Recordamos la palabra de hoy. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra, o que si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Mateo 7, 9 al 11. Entonces, teniendo en cuenta que Dios es bueno y quiere darnos cosas buenas, veamos las siguientes posibles respuestas. Primero, aquí está. Esto es el caso en que nos responde según la manera en que se lo pidamos. Si oramos, ahí está, lo primero. Segundo, es el no. ¿Y quién espera un no? Nadie, todos queremos un sí. Dice, el no, dice, que ese Dios, eso te hace mal. En este caso, no nos da lo que le pedimos porque es algo que nos va a hacer daño. De repente oramos por algo y no tenemos respuesta porque no es la voluntad de Dios. Porque la postra, en vez de hacernos bien, nos va a dañar. Tercero, espera un poco. ¿A quién le gusta esperar? A nadie. Cuando pasa el tiempo y la micro no pasa, todos nos inquietamos, no pasa la micro, no nos gusta esperar. Pero Dios nos dice, todavía no es el momento para que te dé esto. Dice, para darnos la mejor respuesta, Dios posterga hasta el momento adecuado. Él no se equivoca. Dios escucha, pero tiene un momento. Y en ese momento Dios le va a responder. Cuarto, te doy algo mejor de lo que pediste. Hay veces en donde nos hace esperar y es para darnos algo mucho mejor de lo solicitado. Por eso podemos ser pacientes, esperar en la voluntad de Dios. Y Dios va a escuchar nuestras oraciones y tendrá una respuesta y vamos a recibir algo mejor. Más allá de nuestro entendimiento, dice el apóstol Pablo, más allá de nuestra imaginación. Bien, dice, vamos a ver cuál es la conclusión. Cualquiera puede orar. Las personas que todavía no recibieron a Cristo también pueden orar. A través de la oración podemos confesar nuestra fe o también adquirirla. Hasta el ladrón que había sido crucificado con Jesús recibió una respuesta luego de orar. Dice, usted ármese de un lugar donde pueda orar de corazón y en verdad. Recuerde que para el creyente la oración es una obligación. Perdón, no es una obligación, ¿verdad? No es una obligación, sino un privilegio. A la gente les gusta, bueno, yo antes de repente iba a La Moneda, y de repente iban de allá en políticos, gente famosa, y a los hermanos, los pastores les gustaba mucho sacarte fotos, fotografías, con el presidente, con la presidenta y con personas famosas porque van a tener un recuerdo. A mí no me interesa eso. Lo más importante para mí es Dios, ¿verdad? Dios, es un privilegio hablar con Dios. Ahora, si tuviera que hablar con el presidente para hablar de Jesús, es diferente, pero ir por otra cosa no va. Recuerden que para el creyente la oración no es una obligación, sino un privilegio. No creo que tomen como una prioridad, sino más bien como un privilegio. Si ustedes pudieran hablar con algún presidente, se sentirían cómodos, a lo mejor, no sé, honrados, felices. Cuanto más si nosotros tenemos la capacidad de hablar con el Creador, con el Todopoderoso, con el Redentor del mundo, con nuestro Salvador, con lo máximo que existe en todo el universo. Por eso decimos tener una línea directa para hablar con Dios. Yo no tengo ninguna línea para hablar con el presidente de la República, ni siquiera con el alcalde, ni siquiera con el presidente de la Junta de Vecinos, pero tengo una línea directa para hablar con Dios, cuando quiera, a la hora que quiera y donde quiera. Entonces,
disfruten el privilegio que tienen y aprovechenlo al máximo. Por otro lado, recuerden que a través de la oración se están presentando delante de Dios y que la oración es la postura más humilde en la oración, cuando uno va ahí a la presencia de Dios. Si ustedes desean vivir dentro de la gracia de Dios, deben de orar. La oración es lo más importante de todas las cosas de un creyente, de un salvado, es la oración. Es como respirar. Si dejamos de respirar, nos morimos. Si dejamos de orar, nos morimos espiritualmente. Así que si a usted le cuesta orar, hágase un hábito. Hable con Dios, converse con Dios, converse es con su papá, converse con toda la confianza. Si usted a lo mejor no tiene tanta confianza con su papá acá, su papá carnal, pero puede tener toda la confianza con Dios, que es nuestro Padre, que nos entiende y que conoce lo más íntimo de nuestro corazón. A él no lo podemos engañar, por eso nuestra oración debe ser sincera y debe de ser con fe ante Dios, ¿verdad? Y la forma más humilde, no la forma altanera, no usar a Dios. Nosotros no estamos para usar a Dios, es Dios quien nos usa a nosotros. Así que Dios les bendiga en esta tarde y este tiempo que hemos tenido acá en la presencia de Dios, sea un tiempo de mucha bendición. Dios mío, eso no pasa ahora. Bien, que Dios les bendiga a el que vive honra y gloria desde ahora y para siempre. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo, por tu palabra y gracias por todo lo que hemos recibido de tu mano. Señor, oramos para que tu palabra corra, sea glorificada en las personas. Oramos, Señor, por los que no te conocen, para que ellos como personas sepan que, Señor, han nacido pecadores y que necesitan, Señor, arrepentimiento. Dale que el Espíritu Santo les convenza de pecado, que se arrepientan, pidan perdón y Jesús, que es perdonador, se les va a perdonar. Por eso Él vino a este mundo para morir por nuestros pecados. Oramos por la iglesia, Señor, para que siga creciendo y muchos lleguen al conocimiento de la verdad y se salven. Oramos por los que predican, los misioneros, por los evangelistas, para que, Señor, ellos, Señor, en su trabajo vuelvan trayendo su gavilla. Oramos por los perseguidos, porque tengan misericordia de ellos, de sus familias, que no les falte la fe. Oramos, Señor, por cada persona, guárdales en la virtud gloriosa de tu sangre, bajo la cobertura del Espíritu Santo, al cuidado de los ángeles, y mantenga el cerco de protección a su alrededor. Oramos en el nombre de Jesús, Señor, para que usted bendiga cada persona, Señor, cada persona que está ahí, traiga buena salud, abra puertas de trabajo y bendiga los matrimonios. Oramos por nuestro país, por las autoridades, Señor, para que todo reabunde en bendición. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.